Muy bien, ¿y tú? Bien, honrado como siempre de platicar contigo. Jorge, ya lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, pero para la gente que nos escucha en esta oportunidad, esta violencia que se vive en nuestro país, ¿qué denota? ¿Denota ya empresas criminales? ¿Denota ya más que grupos, digámoslo así, pandillas o grupos del narcotráfico, grupos paramilitares? ¿Qué lectura le damos a esto que vimos en Zacatecas y que se ha replicado en otras entidades? Mira, Jesús, a mí me parece muy interesante lo que dijo el presidente, lo acabas de transmitir hace unos segundos, y me llama mucho la atención que él mencione, independientemente de lo que representa el asesinato de 10 personas, entiendo que son los cuerpos que encontraron el sábado, él habla de una provocación, y ahí es donde a mí me parece que es muy revelador lo que el presidente dice sin decirlo abiertamente, es decir, esta relación que se ha venido manejando ya de tiempo atrás de la simbiosis criminal entre la política y el crimen, cómo se está dando ya en los nuevos tiempos, en este sexenio, sobre todo, esa relación política que existe detrás del crimen, lo hemos visto de manera soterrada de alguna forma o coincidente, por ejemplo, cuando hay confrontaciones en las altas esferas de la política, cómo de pronto, de manera coincidente, también empiezan las confrontaciones criminales. Lo vimos cuando hubo esta confrontación entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y y el hermano del gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal. Un asunto político, un asunto en donde se encarcela a un personaje muy cercano a Ricardo Monreal, a Dante Delgado, de Veracruz. Pero de pronto, después de este pleito político, de pronto vemos coincidentemente cómo la violencia empieza a imperar tanto en Veracruz como en Zacatecas. Entonces, estas coincidencias, que desde mi punto de vista no lo son, te marcan un punto muy delicado en donde pareciera que el crimen organizado se está moviendo en función de la narrativa o de la dinámica política, y eso termina siendo muy peligroso. Lo que el presidente dice hoy sobre esta provocación, pues me parece muy revelador. El hecho de que se haya montado, se haya escenificado a esta matanza de personas y se hayan colocado de manera tal que un dron los haya filmado y que de pronto estén ahí para el escenario cotidiano de las personas que transitaban por ahí y de los propios medios de comunicación, me parece muy revelador. Se están mandando mensajes. Aquí la pregunta es, ¿a quién se están mandando mensajes? El crimen organizado, cuando se enfrentan entre ellos, generalmente los mensajes son de otra forma, son en otro sentido. No son estos mensajes abiertos en donde pareciera que el destinatario no necesariamente es el criminal del otro lado, el destinatario es el político que está en algún momento colocado dentro de este escenario de simbiosis criminal y política. Eso es lo que me parece muy delicado y es lo que se tendría que estar exigiendo a las autoridades, el esclarecimiento de las redes criminales y en qué momento se tocan con las redes políticas, Jesús. Este punto que bien señalas, Jorge, redes criminales, redes políticas, porque efectivamente, si nos enfocamos a las entidades en donde ha habido una mayor presencia de violencia, tú corrígeme por favor, en los últimos meses, pues son entidades en donde hubo cambios de gobierno, en donde llegaron nuevas administraciones, aun y cuando puedan ser de un mismo partido, pero que llegaron nuevos gobernantes y que parece ser una de dos, o una inestabilidad política, o generar una inestabilidad política, o de plano que están en plena negociación, oye. Sí, claro, lo estamos viendo, tienes toda la razón, lo estamos viendo en Michoacán, en donde Silvano Aureoles sale muy enfrentado con el gobernador que asume, que es de Morena, un Silvano Aureoles que, sin embargo, no obstante de haber salido muy debilitado, pues mantiene estructuras todavía muy poderosas, derivadas del gran presupuesto que manejó en esa entidad. Por otro lado, vemos que Zacatecas es otro de los escenarios criminales en donde, pues ahí vemos de pronto también geográficamente la circunstancia que se da en Zacatecas, en donde un supuesto
enfrentamiento. Digo supuesto porque pues, son las versiones que tenemos, no tenemos versiones. Los servicios de inteligencia en este país, Jesús, están muy disminuidos, muy desacreditados, y desafortunadamente las versiones que tenemos sobre lo que está pasando, pues son estas versiones que nos dan las autoridades estatales, o en algún momento nos da la autoridad federal, que nos da poca información la autoridad federal sobre lo que está pasando, y simplemente lo dejan a una narrativa en donde nos dicen que se están enfrentando los cárteles entre sí. En el caso de Zacatecas, el enfrentamiento entre supuestamente una facción del Mayo Zambada contra el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde nos dicen que también está involucrado el Cártel del Noreste, lo que en su momento fueron los Zetas, personajes que están en Tamaulipas. Es decir, de pronto nos hacen pensar en situaciones que van más allá del acto criminal y que pudieran estar, hay que pensar a veces mal cuando se trata de crimen organizado, cuando se trata de política en este país, que pudieran estar relacionados también con los pleitos políticos. Guanajuato es el otro estado en donde se está dando todavía una criminalidad muy alta. Ahí hemos visto que ha habido un enfrentamiento verbal del propio presidente, en donde ha tratado de exhibir al fiscal que ya lleva muchos años en ese cargo, y que la violencia no ha cesado. La criminalidad en Guanajuato ha sido muy alta, y vemos a un gobernador que pues protege a su fiscal. Entonces, sí, tienes razón, son entidades que han tenido cambios políticos o que han tenido reacomodos políticos en los últimos meses, pero que no ha bajado la criminalidad de azotar estas regiones, estas zonas, y en donde yo sostengo desde el análisis, por supuesto, desde lo que vemos, que es el resultado de esa simbiosis política y criminal que azota este país. Una simbiosis, mi querido Jorge. ¿Alguna vez estuvieron separados? ¿Alguna vez estuvo separada la violencia criminal de la violencia política? ¿O en dónde crees tú que está el punto de quiebre en donde se juntan y, como bien señala, se vuelve una simbiosis en donde ya hablamos de crimen organizado, hablamos de grupos paramilitares, hablamos de economía criminal? Mira, nunca han estado separadas como tal, pero aquí la gran diferencia que vemos ahora es que en su momento había, desde el Estado, tenía a ciertos policías controlados, muy centralizada estaba, digamos, el control del crimen organizado desde la Procuraduría General de la República, desde las policías federales. Estaba controlado el crimen organizado en los estados. Había de alguna manera coordinación con los gobernadores. Siempre fue así. Me parece que el quiebre se da en la transición política. Esto lo han dicho ya, lo han repetido en muchas ocasiones muchos personajes. La transición política lo que hace es que atomiza el poder político, y a su vez atomiza los controles que desde la política, desde las policías estatales, desde las policías federales, se tenía el control del criminal, digamos, organizado en las regiones. El problema ahora es que esa atomización fue más allá, porque lo que estamos viendo en los últimos tiempos, sobre todo de Calderón, de mediados de Calderón para acá, es una dinámica de paramilitarismo que no habíamos visto antes. Y esa dinámica de paramilitarismo, de alguna manera, en muchos casos, rebasa a las policías estatales y rebasa a las policías municipales. Sin embargo, ese militarismo que estamos viendo no puede existir, no existe sin un manto de protección. Aquí la pregunta es, si no son las policías estatales, si no son las policías municipales las que brindan los mantos de protección a estos paramilitares, ¿quiénes son? Me parece que la respuesta solo la encontramos en las Fuerzas Armadas en este país. ¿Tú ves, mi querido Jorge, que se intensifique este escenario ahora que hablamos de las Fuerzas Armadas? Pues mira, yo francamente veo una situación muy delicada, sobre todo por lo relacionado que está el crimen en México con las dinámicas políticas. Me parece que esta pelea que estamos viendo cada vez más agria, cada vez más brusca, cada vez más agresiva entre los políticos mexicanos,
Me refiero desde el presidente de la República hasta sus correligionarios, sus compañeros, tanto de partido o los adversarios en la oposición desde los gobiernos de los estados. Me parece que sí puede agravarse la situación de la violencia por razones no necesariamente de lógica criminal, sino por razones políticas. Esa me parece que es el gran problema que enfrenta este país. Mientras México no tenga perfectamente delimitado el rol que juega el crimen organizado y el rol que tiene la política y el sector policíaco y militar para controlar esa violencia, y esté siendo parte uno de otro, el peligro de más violencia cada vez más, más a la vista es latente. Entonces, me parece que la violencia va a crecer si las dinámicas de pleito político crecen, Jesús. Mi querido Jorge Torres, experto en materia de seguridad. Yo, como siempre, te agradezco estos minutos para la octava, Jorge. No, hombre, al contrario, Jesús. Un abrazo, siempre es un placer. Igualmente, fuerte abrazo. Oiga, la semana pasada le informamos que el colectivo de madres buscadoras encontró más de 50 osamentas que ubicaron al norte del estado. Bueno,